Pratosha Pratita Kripaya Simanta Krishne Alarpita Charim Chira Karnavartila Kalo Samarpayituna Dwala Rasanta Bhakti Siya Hari Purata Sundara Yutikada Vasandipita Sandaidaya Kandares Puratuva Sachinandana Nikila Rutimolirannamala Iti Nirajita Padapankayanta Adimukta Klai Rupasya Manam Paritastvam Harinam Saksrayam Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, mañana es Ram Navami, la aparición de Ramachandra, Sri Ram, ya Sri Ram. So, Krishna en Treta Yuga, Krishna mismo en Treta Yuga viene como Ramachandra. Satya, Treta, Tatpara y Kali. Satya, Nrsimhadev, Treta, Ramachandra, Sita, Nrsimha y Lakshmi. Tatpara Yuga, Krishna, Radharani, Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu. So, Ramachandra es Mayada Purushottam. Krishna es Lila Purushottam. Chaitanya Mahaprabhu es Prema Purushottam. Purushottam significa la persona suprema. Maryada significa la rectitud, el Dharma. Por eso Ramachandra representó el Dharma, el deber, el rey perfecto, el esposo perfecto, el hijo perfecto, todo basado en el Dharma. Krishna no, Krishna es Lila Purushottam. Lila es juego divino. Krishna vino a hacer su juego divino. Y Chaitanya Mahaprabhu es Prema Purushottam. La persona suprema, la personificación del amor divino. Prema. Pero Ramachandra, Maryada Purushottam. Por eso el Ramayana es igual que el Mahabharata o Nitihamsa. Son libros sagrados, todavía se estudian desde Treta Yuga. Fijaros, desde Treta Yuga. Pero está muy basado en el Dharma, en el deber, ¿no? Igual que el Mahabharata, no tanto en la trascendencia como el Gita Upanishad, Bhagavad Gita, es decir, el Srimad Bhagavatam, pero aún así es el Ramayana es muy querido por los Vaishnavas, de hecho en India, esta tarde estaba viendo a Sadhu Maharaj, a Siddhanti Maharaj, lo que lleva 6 o 7 días hablando de Ramachandra. O sea que por supuesto que glorificamos a Ramachandra y es muy importante también para nosotros. Entonces el Bhagavad Gita dice Yamma karma chame divya Evan yogeti tatvataha Tyadvadeham purnan yalma naiti maneti sarjuna. Krishna dice, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, no vuelve a nacer en este mundo, sino que alcanza mi morada. Por lo tanto, ese es el propósito. Por eso el Señor Supremo mismo aparece en este mundo, para realizar sus pasatiempos. Y de esta manera los devotos pueden hablar de Él, de sus pasatiempos, de su belleza, y
realizar al Señor Supremo, y sobre todo también el verso dice su naturaleza trascendental. Por eso no es tan fácil cuando hablamos de los lilas profundizar en que es algo trascendental, no es algo material, porque los escuchamos con nuestra mente mundana. Por eso solo uno puede realizarlo a través de la gracia del Maestro Espiritual y de los devotos. Entonces puede entender, ¿no?, el lila del Señor Supremo, ver su carácter y su naturaleza trascendental. Vemos en realidad en las escrituras, en los Vedas, no es nada fácil alcanzar la liberación de este mundo para los yogis, los jnanis, para los impersonalistas. De hecho, después de un proceso espiritual largo y de vidas, ellos pueden alcanzar el Brahman. Y de ahí también corren el riesgo de volver a caer a este mundo. Tanto los yogis, aquellos que alcanzan la realización en Paramatma, y los jnanis, los impersonalistas. Pero Krishna, aquí te dice, Yama Karma Chamedivyan, aquel que conoce fácilmente alcanza mi morada. Por eso la esencia de la vida espiritual, de la vida devocional, es escuchar acerca del Señor Supremo y cantar su santo nombre. Krishna también dice en el Bhagavad Gita, Purnan Yarmana Eteva Dukavayam Asasvatam. Todas las metas de este mundo son Dukavayam Asasvatam. Temporales y llenas de sufrimiento. La riqueza, el poder. Sin embargo, la verdadera meta, alcanzar al Señor Supremo, alcanzar el prema, el amor divino, es Anandamaya Vyasa, llena de néctar y de felicidad. Por eso es por eso en el Brahma Samhita, por eso Krishna aparece en este mundo. Se dice, hay tantas encarnaciones de Krishna como olas en el océano. Dice Advaitan, Anadi, Ananta, Rupan. Advaitan, Anadi, Ananta, Rupan. Infinitas. Igual que el Señor Supremo, infinitas formas, infinitos nombres. El mismo Dios, el mismo Señor Supremo. Por eso el Señor Supremo viene a este mundo, Paritranaya Sadhunam, Vinashaya Chaduskritam, Dharma Sastapanartaya, Sambhavami Yuve Yuve. Paritranaya Sadhunam, para el placer de sus devotos y para restablecer el Dharma, para restablecer la religión, la espiritualidad, acorde a la edad. Por lo tanto, en Treta Yuga, Ramachandra, Ramachandra, Maryada Purushottam, la personificación del deber. Por supuesto, no es lo mismo cuando aparece el Señor Supremo
que la aparición de la jiva, la aparición del alma. Por eso es completamente trascendental. Las almas aparecemos en este mundo de acuerdo a nuestro karma bandhana, de acuerdo a nuestro karma. Hoy escuchaba a Govinda Swami Maharaj y decía: no te esfuerces por alcanzar la felicidad mundana, va a venir de acuerdo a tu karma bandhana, igual que el sufrimiento. Todas las jivas, todas las almas hemos hecho actividades piadosas y actividades pecaminosas. Entonces van a aparecer el sufrimiento y la felicidad material por sí solas. Por lo tanto, aquellos que son verdaderamente inteligentes se esfuerzan por alcanzar la devoción, por alcanzar al Señor Supremo. Lo demás, karma bandhana. Por lo tanto, esa es la jiva. El alma aparece debido a su karma. Pero el Señor Supremo aparece debido a su voluntad, debido a su deseo de realizar sus pasatiempos y de relacionarse con sus devotos y llevar a las almas de vuelta al mundo trascendental. Por eso Ramachandra vino en Treta Yuga. Satya Yuga Krishna, Kali Yuga Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, había un gran sabio, Valmiki Muni. ¿Quién fue Valmiki? El que escribió. El que nos dio el Ramayana. Valmiki. Pero Valmiki había hecho muchas malas actividades. Valmiki, eso nos conocemos como Valmiki, el gran sabio, el gran santo. Pero Valmiki era el lado opuesto. Además, muy opuesto. Valmiki. Y un día apareció en su vida Narada Muni. Narada Muni un día apareció en su vida. Ese es el destino del alma. Un día aparece el maestro espiritual. Y entonces, completamente, cambia nuestras vidas. Igual que la de Valmiki. Tantos ejemplos, Bhagavatam, y sobre todo de Narada Muni. Narada Muni, Dhruva, Prahlad, Valmiki, nosotros Bhaktivedanta Puri Maharaj. Cuando el alma empieza a mirar para arriba, con sinceridad, Krishna le envía a su devoto. No hay otra forma. A un devoto puro del Señor Supremo. Entonces, Narada Muni le dijo a Valmiki que cantara el nombre de Rama. Rama. En el Mala, Ram. Al igual que nosotros Hare Krishna. Treta Yuga, Rama. Pero Valmiki había sido tan pecaminoso que no podía cantar el nombre de Rama. Cuando uno está tan cubierto, el alma está tan cubierto, Krishna, como Krishna. No puede incluso. Eso tiene su. No podía cantar. Entonces, ¿qué hizo Narada Muni? Narada Muni le dijo, no abandonó a su discípulo, ¿no? Como hace el maestro espiritual. Trata de salvarlo. Entonces le dijo que cantara Mara. Que en realidad Mara significa muerte.
Entonces Valmiki, Mara, 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 Rama, 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 Rama. Y así cantando Mara, 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 Rama, Rama. Ese se llama Nama Vas. El santo nombre tiene tanto poder. Bhaktivinoda Thakur explica los tres tipos: Nama Parada, Nama Vas, Sudanam. Nama Vas, una sombra del nombre. No hay diferencia entre el Señor Supremo y su nombre. Y aún cantarlo sin el deseo del Señor Supremo, poco a poco el nombre va purificando. Ese es el poder del santo nombre. Por eso es algo que tenemos que realizar, cantar el santo nombre, porque es el éxito de nuestra vida espiritual. Todo está en el santo nombre, todo está en escuchar acerca de Krishna, acerca del Señor Supremo, y de cantar su nombre, ser determinados. Toda la realización va a venir. ¿Cuántos versos hay? El otro día dimos una clase del santo nombre. ¿Cuántos versos y versos hay hablando de las glorias del santo nombre? ¿Cuántos y cuántos? Ilimitados versos de la esencia. Entonces así Valmiki completamente, no solo eso, Ramachandra lo bendijo, completamente realizó todos los lilas de Ramachandra. Cuando se dice en el nombre está Rupa, Guna, Lila, en el nombre de Krishna está Krishna, sus pasatiempos, su forma, el mundo trascendental. Nosotros mismos estamos dentro del nombre. No es que el nombre esté fuera de nosotros. Interesante, porque no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Nosotros somos una energía de Krishna. Cuando cantamos, Krishna está presente. Krishna está ahí. No olvidarlo. Entonces se manifestó todo el lila de Ramachandra en Valmiki. Y entonces Valmiki empezó a verificar y a expandir las glorias de Ramachandra. Todos los grandes sabios, todos. Y Valmiki tenía dos discípulos principales: Lava y Kusa. Que solo con Valmiki les cantó el Ramayana, la historia de Ramachandra, muy larga, Aquí vamos a dar una gota. Ramayana, o la esencia, un resumen, no sé. Ramayana, la vida de Sri Ram, muy hermosa además. Y ellos empezaron a cantar en las calles de Ayodhya. Ayodhya está en el norte de India. Igual en el estado de Uttar Pradesh, igual que Vrindavan, Nueva Delhi, Ayodhya. Allí es donde el reino de Ram. Entonces empezaron a cantar por las calles acerca de Sri Ramachandra. Todos los ciudadanos, todos, ¿no?, devotos, ¿no?, al escuchar las glorias del Señor Supremo. Entonces llegó a los oídos de Ramachandra, en el palacio. Entonces Ramachandra quiso e invitó a Lava y Kusa. Pero ¿quiénes eran Lava y Kusa? ¿Alguien lo sabe? Lava y Kusa, ellos eran completamente muy hermosos. Incluso muy, muy parecidos a Ramachandra. Pero iban como renunciantes. Porque la esposa de Ramachandra, Sita, cuando tuvo que irse al bosque, dejó a sus dos hijos, Lava y Kusa, en el ashram de Valmiki. Entonces Lava y Kusa eran los hijos de Ramachandra. Pero no lo sabían. Y en el Lila Ram tampoco ellos iban vestidos muy parecidos. Y entonces así empieza el Ramayana.
la Vaikusa, en el palacio, hablando de la gloria de Ramachandra, a Ramachandra mismo. Entonces en Ayodhya, la historia empieza en Ayodhya. El rey Dasarat. El Dasarat es el padre de Ramachandra, gran rey, Rajarshi. No como los reyes de ahora. Los reyes de ahora no son nada. Rajarshi significa, era un rey completamente realizado, un devoto puro del Señor Supremo, rey, de Rajarshi, y erudito, con todas buenas cualidades. Todos cuando esos reyes reinan, entonces todos son felices. Igual que cuando Maharaj Parishi, en el Bhagavatam, y igual Dasarat en Treta Yuga. Y Dasarat tenía 350 esposas. Pero Treta Yuga, no Kali Yuga, Treta Yuga. Dasarat no está basado en la lujuria, completamente puro. Podía satisfacer a las 350 y muchos más. No basado, nuestra mente es de Kali, pero esto es Treta Yuga. Pero sí debemos de entender que no es kama, sino prema, no es lujuria. Entonces Dasarat estaba apesadumbrado por una razón. No tenía ningún hijo. Y para un rey, tener un heredero va en su naturaleza. Entonces, un día, Vasista, su maestro espiritual, le dijo: no te preocupes, vamos a hacer un yagya para satisfacer al Señor Supremo, Vishnu, Narayana. Y de esta manera tendrás un hijo. Y entonces uno de sus ministros además se acercó y le dijo: además, no te preocupes, ¿no te acuerdas que el gran sabio Sanat Kumara te dio una bendición? ¿Tampoco te acuerdas que él te dijo que tendrías una hija y que esa hija le tenías que poner el nombre de Santa? Y Santa se casaría... ¿Tantos nombres? ¿Cómo era? Se casaría con el sabio Risaringa. Y entonces Risaringa sería quien haría el yagya. Y de ese yagya tendrías 4 hijos. Entonces le dijo: sí, pero había un rey que se llamaba Romapada y era muy amigo de Dasarat, el rey Dasarat, y no tenía hijas. Entonces Dasarat le dio a su hija a Romapada, y el rey Romapada y su hija Santa creció como una princesa, pero en el reino de Romapada. Pero ahora, como el ministro le recordó, entonces Dasarat le dijo a Romapada que su hija, que era la suya, tenía que casarla con el sabio, ¿cómo? Risaringa. Risaringa, ¿estamos? Saringa. Y apuntando.
Esa es la historia de Sri Ram. Si ¿Lo repetimos un poco o no? No hace falta, ¿no? Lo importante es que, por la gracia del Señor Supremo, con el yagya que iba a realizar, ¿quién? Risaringa, que se había casado con Santa, la hija, que será la bendición de Sanat Kumara, el gran sabio, que le dijo, si haces esto, de esta manera tendrás, tiene que hacer el yagya, entonces, y estar casado con Santa. Entonces Risaringa realizó el yagya. Un yagya es para satisfacer en aquella era, como el yagya de esta era es el Sankirtan yagya. En Treta Yuga, Kriteya to Visnum, Teteya to Makai, Gat Pare Parichanayan, Kalautat Dari Kirtana. Kriteya to Visnum. En Satya Yuga el yagya es ¿cuál? Adoración. La meditación, Stanga Yoga, el yoga, pero con las etapas del yoga hasta el Samadhi, Satya Yuga, Krite, Yato, Snum, Treta Yato Makai, y en Treta Yuga era el yagya de fuego con mantras específicos, por eso se hacían yagyas para satisfacer al Señor Supremo. En Datpara Yuga, Datpare Paricharayam, la adoración de la deidad, pero en esta era la adoración de la deidad es una extensión del santo nombre. En Datpara Yuga se realizaba de manera experta, con todo muy... ¿no? Y en esta era, Kalau Tatari Kirtanam, Kali Kirtanam, canto del santo nombre en congregación, el Sankirtan Yagya. Lo más importante, cantar el santo nombre en congregación y escuchar acerca del Señor Supremo, como hoy, acerca de Sri Ram. Entonces empezaron a hacer el yagya y a la vez, como siempre en el lila, había un demonio, Ravana, que estaba causando disturbios en todo el mundo material, los planetas celestiales, Entonces los semidioses estaban y fueron a hablar con Brahma. No podían más con Ravan. Ravan era muy poderoso y estaba perturbando a todos. Y se quejaron porque Brahma fue el que le dio una bendición a Ravan. Como suele pasar también en el lila. Como Brahma se lo dio a Nisinjade. A Hiranyakasipu, perdón. No, a Hiranyakasipu. Entonces Brahma empezó a orar al Señor Supremo. Y entonces se le apareció el Señor Supremo a Brahma en su pájaro Garuda, Lord Narayan. Y le dijo a Brahma, no te preocupes, pronto voy a aparecer y voy a acabar con Ravan. Entonces Brahma se lo dijo a los semidioses, que el Señor Supremo pronto aparecería. Brahma, tener Brahma idea de caballo. Brahma, entonces le dijo a los semidioses, el deseo de Narayan, del Señor Supremo, es también que lo acompañéis y que descendáis a la tierra y que acompañéis a Ramachandra. Entonces, ¿quiénes son los semidioses? ¿Alguien lo sabe? ¿Lasma? No. Lasman es el Señor Supremo mismo, una expansión. Lasman es Balaram, Krishna Balaram. Semidioses. Los semidioses son los monos. Por eso los monos tenían tanta fuerza.
hijos de los monos y hijos de los semidioses y semidioses mismos. El Ramayana está explicado, ¿no? El hijo de Indra, el hijo de... Así no lo recuerdo, pero lo leéis, ahí viene, porque era el deseo. Entonces fueron los monos quienes ayudaron a Ramachandra a construir el puente desde la India a Sri Lanka. El puente que luego descubrió la ciencia. Sri Lanka era el lugar de Ravan, de donde Ravan se llevó a Sita. Entonces, de esta manera se realizó el yagya. Y Risaringa le dijo a Dasarat, cuando terminó el yagya, cuando los yagyan terminan, entonces hay un prasada, arroz, como un arroz con leche, dulce. Entonces le dijo, Payasana creo que se llama, entonces le dijo Risaringa al rey Dasarat, tienes que darle este prasadam a tus 3 esposas más importantes, las cuales eran Kausalya, Kaikeyi y Sumitra. ¿No? Entonces, ya he explicado lo de las esposas, es Treta Yuga. Treta Yuga significa no es esta era. Los reyes no había lujuria. Lo repito para entenderlo, para que nadie es muy importante entender estas cosas. Entonces Dasarat cogió el Payasana y lo dividió en 2. Le dio la mitad a Kausalya. Y Kausalya tomó el prasada. La otra mitad lo dividió en 2. Y se lo dio a Kaikeyi, una parte. Y la que quedaba lo dividió en 2. Y se lo dio a Sumitra y a Kaikeyi. Entonces, cuando ellas tomaron el prasadam, quedaron embarazadas. Por eso el Lila, el Señor Supremo no viene como el alma ordinaria. No, es que no. Viene de una forma trascendental. Entonces, de Kausalya, ¿quién es el hijo de Kausalya? Ramachandra. Kausalya es la madre de Ramachandra. Kaikeyi, La tía. la madre de Bharat. Kaikeyi, la madre de Bharat. Y Sumitra es la madre de Lakshman y de Shatrugna, los 4 hijos. Ramachandra, Bharat, Lakshman, Bharat y Shatrugna. 4. Lakshman y Shatrugna eran mellizos. Ramachandra y Bharat. El más importante es Ramachandra. Ramachandra es Krishna mismo. Aunque los 4 son el Señor Supremo. Pero, como siempre decimos, ¿no? Entenderlo, tenéis que quitar el vidrio. Quitar el vidrio para que la oveja entre en la miel. Porque es y no es. Es igual cuando hablamos de Krishna y Balaram. Krishna es el Señor Supremo y Balaram es su primera expansión. Pero... O cuando hablamos, ¿no? Cuando tú estudias Krishna y Vishnu. Krishna es el Señor Supremo. Vishnu es una expansión. Por eso todas las cualidades están en Krishna. Y las demás encarnaciones pierden cualidades. Pero son el Señor Supremo mismo. Entonces así pasó un año. Un año entero. Y entonces de esta manera
Ramachandra apareció. Se hizo un gran festival. Dasarat, su padre, estaba jubiloso, todos en Ayodhya. Todos en Ayodhya. Dasarat dio miles de vacas a los brahmanas, granos, todo era un festival en Ayodhya. Y los 4 hijos eran muy hermosos, pero Ramachandra era el más hermoso. Ramachandra tenía las marcas tanto en los brazos como en las piernas del Señor Supremo. La concha, la maza, la flor de loto y el disco. Ojos de loto, las extremidades siempre eran largas. Incluso también en los Vedas hay el aspecto fisiológico, también hay un aspecto, por eso los grandes santos no tienen todas, pero siempre vemos, por ejemplo, los ojos como del loto, las extremidades largas, el pecho ancho, como Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Podemos ver devotos y grandes santos. Algunos tienen los ojos de loto, otros tienen... Todos los Goswamis tenían muchas de estas y tenían los brazos los brazos siempre largos. Entonces Ramachandra era el más hermoso de los 4. Entonces todos esperaban la coronación de Ramachandra como el heredero de Dasarat. Pero ahí viene el Ramayana, vamos a dar una gota. Todo lo que sucedió. Entonces, primero Ramachandra creció con sus hermanos. Valmiki les enseñó todas el arte. Ramachandra se volvió un experto en las escrituras, en los Vedas, en el arco, la flecha. Por eso sus armas son el arco y la flecha. La carroza, todas las artes. Se volvió experto. Y cuando tenía 16 años, Vishvamitra, un gran sabio, fue a donde estaba el palacio Dasarat, Vishvamitra. Entonces el rey Dasarat, cuando llegó Vishvamitra, ¿puedes traerme un poco de agua? Cuando llegó Vishvamitra, entonces Dasarat lo atendió, ¿no? Dasarat era el rey, el padre de Sri Ram, el padre de Ramachandra. Entonces enseguida se bajó del trono para que se sentara el sabio Vishvamitra, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Por eso es cuando decimos, ¿qué significa Maharaj? Maharaj, el significado de Maharaj, el gran rey. Eso por eso en India también vemos, le dicen Maharaj, ¿no? Maharaj, gran rey. Entonces los reyes, gran rey significa Maharaj, ¿por qué? Porque es como son poderosos, tienen el poder, control. No, en esta era no hay reyes de esos, estamos hablando de verdaderos reyes. No, ahora ya no hay reyes ni hay nada. Ahora hay reyes de otro tipo, por eso se les llama Maharaj, porque ¿quién es verdaderamente un rey? Aquel que controla sus sentidos. Por eso a los sanyas y a los sadhus se les llama Maharaj, porque es mucho más importante que el poder, el dinero, sino controlar los propios sentidos de uno. Por eso son verdaderos reyes. ¿Quién es un verdadero rey? Aquel que controla su mente y sus sentidos. De ahí viene el nombre de Maharaj. Entonces, Vishvamitra era Maharaj, era un gran sabio, un gran renunciante. Y Dasarat, como era también, era un Rajarsi,
Era un rey, pero un sabio. Ambas cosas. Entonces él sabía que el verdadero rey era Vishvamitra, por eso se bajó y puso a Vishvamitra, lo atendió, le lavó los pies al gran sabio, gran Rishi, Vishvamitra Muni. No, entonces, cuando lo atendió le dijo, Dasarat, pídeme lo que quieras. Yo soy el Dasarat, era, como digo, un gran rey, era la personificación de la bondad, pero pídeme lo que quieras, tengo todo el rey, lo que quieras. Y entonces Vishvamitra le dijo, los raksasas son, demonios son solo palabras, no sé cómo llamarlo. Nunca me ha gustado la palabra demonio, por eso yo no encuentro otra. Raksasa es en sánscrito, habría que entenderlo, pero no es lo que pensamos, sino malos seres, ¿no? Raksasas, entre Tayuga. Entonces le dijo, nos están perturbando los grandes sabios en nuestro bosque, en nuestras ermitas. Entonces quiero llevarme a tu hijo Ram para que acabe con todos ellos. Entonces Dasarat, imaginaron, Dasarat su hijo, Ram, el Señor Supremo, la personificación de la belleza, Dasarat estaba por supuesto enamorado de su hijo, con solo 16 años. Quería llevárselo a Vishvamitra. Y Dasarat dijo, no, yo, Dasarat un gran rey con todo mi ejército, voy. Entonces Vishvamitra empezó a enfadarse, porque le había dicho, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, quiero llevarme a Ram. Incluso se narra que Vishvamitra era muy poderoso. Él si quisiera podría acabar con todos los Raksasas, pero ese es el lila. Quería llevarse a Ramachandra. No, entonces Vasista Muni se acercó, el gurú de Dasarat. Le dijo, no, debes de dejar que se lleve a tu hijo. Le has dado tu palabra. Dice, si no sigues tu palabra, perderás toda tu opulencia, todo tu reino, toda tu fortuna, todo tu carácter. Por eso ese es el Dharma. Ahora ya no hay Dharma. Pero en aquel entonces, y más un rey, en aquel entonces la palabra era, no hacían falta papeles, hoy nunca te fíes de la palabra de nadie. Lo que te dejas hacer, firmado, consejo. En el Kali Yuga, todos son mentirosos. Todo tiene que estar bien hecho. De cualquier persona. Esa es la naturaleza de Kali. Pero en aquel entonces el Dharma, por eso Ramachandra personifica eso. Dharma, Maryada Purushottam. Su padre Dasarat. Cuando un rey decía, dudó, pero enseguida Vasista le dijo, tienes que hacerlo. ¿No? Entonces, finalmente, Ramachandra y Lasman. ¿Quiénes son Ramachandra y Lasman? ¿Quiénes son? Lasman, es hermano de Ramachandra. Hermanastro. 4 hermanos, sí, eran 4, pero ¿quiénes son? Me refiero, son Krishna y Balaram. Krishna y Balaram es Lasman, en Treta Yuga. Krishna es Ramachandra, en Treta Yuga. Treta Yuga, Ramachandra y Lasman. Para Yuga, Krishna y Balaram. Kali Yuga, Nityananda. Chaitanya Nityananda. Ahí está la deidad. Chaitanya es Krishna y al lado Nityananda es Lasman. No, es la deidad. Chaitanya y Nityananda. Chaitanya y a la derecha es Chaitanya y Nityananda. En el cuadro Chaitanya es el dhoti amarillo y Nityananda es el dhoti azul. Ahí están Ramachandra y Lasman, en Kali Yuga, en esta era. Entonces, ¿por dónde íbamos? Me perdí en el lila. Que le dijo que podía llevarse al hijo. A los dos. Entonces se marcharon, ¿no? Entonces fueron a la ermita de Vishvamitra. Y había en el bosque, antes de llegar a la ermita, una raksasa, Tanaka, que era
la madre de... Voy a mirar la chuleta porque... La madre de Maricha... Maricha y Subahu. Maricha y Subahu eran dos rasasas. Y la madre, Tataka. Entonces, Lakshman, Ramachandra enseguida sacó su arco, ¿no? Y se narra la batalla con Janaka, justo y acabó con la vida de la madre, Rasasa. Y cuando llegaron a la ermita de Vishvamitra, entonces ahí ya hacían los yagas, estaban Ramachandra y Lakshman. Y entonces un día aparecieron Marichi y Subahu. Marichi, el hijo de Tanaka, otro Rasasa, y Subahu, que eran los que perturbaban la zona del yagya, echaban, bueno, da igual, no voy a entrar porque contaminaban el yagya, ¿no? Entonces igualmente se narra como Lakshman, como Ramachandra acabaron con la vida de la Rasasa, solo tenían 16 años en aquel entonces, ¿no? Entonces de esta manera Vishvamitra se satisfecho, pero era el lila porque en ese tiempo fue cuando Vishvamitra educó a Ramachandra en los Vedas, en el arte del arco, de la flecha. Entonces podemos ver también el significado. El Señor Supremo mismo también toma un maestro espiritual en todos los lilas. En todos los lilas. Es el Señor Supremo mismo que no necesita ningún maestro espiritual, pero Él hace el ejemplo. Por eso Él toma a Vishvamitra. Igual que Chaitanya Mahaprabhu, en la lila de Chaitanya Mahaprabhu, tomó iniciación de Isvarapuri. E igual que Krishna, Sandipani Muni. E igual cada uno de nosotros, como dice el Bhagavad Gita, Tadvidi Pranipatena, Pariprasnena Sevaya, Upadayantiriana Yena Tadvadarsina. Krishna dice, acércate a un maestro espiritual, toma iniciación de él, préstale servicio, inquiere con humildad. El alma autorrealizada puede impartirte la verdad. El Señor Supremo mismo siempre se le puede acercar por sus devotos. Nunca directamente. Directamente uno no puede profundizar. Eso es todas las escrituras. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero para entenderlo. Por eso la cultura es como Dios se va a través de su devoto, del devoto puro. El devoto puro es el que estampa la misa. Por eso significa rendición. La rendición es iniciarnos con un maestro espiritual fidedigno, que nos dé el santo nombre. El verdadero santo nombre no es un sonido mundano. Si tú cantas sin maestro espiritual, claro que vas a tener beneficio, por supuesto. De hecho, el beneficio va a ser que ese canto te va a llevar a tomar un maestro espiritual, porque el canto te lleva a la perfección, siempre. Te lleva por el camino de la perfección. Entonces ese Ramachandra, Vishvamitra. No, entonces al año siguiente, Vishvamitra se fue de viaje con Ramachandra y Lakshman y fueron a Mitila. Mitila era un gran reino del rey Janaka. ¿Quién era el rey Janaka? Un gran rey. El padre de Sita Devi, el padre de Sita, la consorte de Ramachandra. ¿Quién es Sita Devi? Una expansión de Radharani en el Treta Yuga. ¿No? Entonces Vishvamitra fue con Lakshman y Ram a Mitila. Mitila era muy hermoso, todo muy hermoso. Todos sus ciudadanos muy felices por el rey Janaka, también muy piadoso. Entonces, cuando llegó Vishvamitra, se fue y estaba con el rey Janaka, y Lakshman y Ramachandra aprovecharon ese momento para darse una vuelta por el reino. Y fueron a unos jardines que se llaman los jardines de Sita. Sita Devi. Entonces allí estaba Sita Devi con sus amigas. Entonces sus amigas ya le habían dicho que había llegado Ramachandra. Imaginaros, ¿no? Ramachandra, el Señor Supremo y la personificación de la belleza. Entonces, ellas se asomaron y cuando él iba con Lakshman entre los árboles, entonces ella vio a Ram
Y en ese momento Ramachandra la miró. Y entonces ahí, aunque son el Señor Supremo y su consorte, pero es el lila, ahí quedaron atrapados. ¿Eh? El amor divino. Es Ramachandra y Sita, Krishna y Radharani. Entonces a la vez el rey Janaka estaba con Visvamitra. Y entonces Janaka le estaba contando la historia, había un arco que el señor Shiva le había entregado a los antepasados del rey Janaka. Y era un arco que estaba clavado y era un arco del señor Shiva. Y ese arco era un arco sagrado. Entonces, nadie podía sacar el arco, nadie podía levantar el arco, ni los poderosos guerreros, ni semidioses que bajaron a coger el arco del señor Shiva, nadie podía levantar el arco. Entonces un día, Janaka vio a su hija Sita, que estaba limpiando, y fue a limpiar el arco. Entonces vio como con una mano levantaba el arco, limpiaba todo, y lo volvía a poner, y dijo, pero si nadie puede. Y entonces Janaka dijo, desde ese entonces él hizo una promesa y dijo, aquel que levante el arco se casará con mi hija. Sí. ¿No? Entonces, claro, veían que el tiempo pasaba, nadie levantaba el arco. Ya pensaban que, claro, para el rey era una desgracia que su hija no fuera a casarse. ¿No? Había hecho esa promesa y nadie levantaba el arco, su hija no se iba a casar. No, entonces se lo estaba contando a Visvamitra, pero Visvamitra no sabía todo y le dijo, Ram puede levantar el arco. Entonces llamaron a Ramachandra y a Lakshmana. Entonces le dijo Visvamitra, le contó a Ram. Entonces Ram llegó donde estaba el arco y entonces cogió el arco, levantó el arco y tiró el hilo, como se llama, cuerda. Y entonces, ¡pam!, reventó el arco en dos. No solo lo pudo levantar, sino lo reventó en dos, el arco, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Ram, el Señor Supremo, ¿no? Entonces ahí se hizo la ceremonia y se casó Ramachandra, llamaron al Dasarat. Entonces fueron todos. Y en Mithila se hizo toda la celebración. No solo se casó Ramachandra, sino se casaron los 4 hermanos. Ramachandra se casó con Sita, y Bharat se casó con una hermana de Sita, y Satrugna y Lakshmana con 2 primas. Y se hizo toda la celebración, ¿no? La celebración de la boda es Rama y Sita Devi. Y bueno, el Ramayana sigue, ¿no?, una gota. Bueno, pero algo muy importante, la esencia. Entonces volvieron al reino y pasaron muchos años felices. 12 pasaron. Todo en el reino de Dasarat, muy hermoso. Ramachandra y Sita Devi. Y entonces llegó el momento de Dasarat darle a Ramachandra el reino. Entonces hablaron en la noche, se preparó todo para que Ramachandra, Dasarat se retiraría y Ramachandra cogería el reino. Todos estaban felices, incluso Kaikeyi, que es la madre de Bharat, uno de los hermanos. Muy feliz, pero entonces a Kaikeyi fueron y la persuadieron, ¿no?, diciéndole, tú eres la esposa favorita de Dasarat, la más joven. Como el reino lo herede de Ramachandra, vas a dejar de ser la favorita, y la favorita va a pasar a ser la madre de Ram, Kausalya.
no deberías permitirlo. No, como siempre, no es lila, pero en Treta Yuga siempre, ya en Kali Yuga, que decir en esta era. En Treta ya había algún. Todo era muy hermoso porque es Treta Yuga, es Satya, Treta, Dvapara. Se ha quedado la suegra, viene de aquí. Viene de allí, de Treta, todo viene del Señor Supremo. Y es el lila, ¿no? Por eso el lila, cuidado, el lila, en India se derraman lágrimas porque tienen tanto afecto a Ramachandra que su lila, hemos contado una gota, si tú escuchas todo, hasta dolor, ¿no? Porque están enamorados de Ram, ¿no? Del Señor Supremo, Ram, y como Ramachandra es el deber, todo lo que sea el deber, no me salgo del deber. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, que Kaikeyi, en una ocasión en el pasado, Dasarat Devi estaba tan contento con ella, por su servicio, por su afecto, que le dijo, pídeme 2 bendiciones, las que quieras. Y ella le dijo, no, ahora, ya cuando llegue el momento te lo diré. Entonces, quienes persuadieron a Kaikeyi le dijeron, ahora es el momento. Tienes que pedirle que Ramachandra no sea el rey, que sea tu hijo Bharat. Y además tienes que pedirle que mande a Ramachandra al bosque durante 14 años para que no perturbe el reinado de tu hijo. Entonces imaginaros para Dasarat, otra vez, ¿no? El rey, lo que ha prometido, el Dharma, Ramachandra el Señor Supremo, él lo sabe, pero... Entonces finalmente habla con Ram y Ramachandra tiene que aceptar lo que su padre y su padre. Entonces Ramachandra, así de esta manera, Ramachandra, Lakshman y Sita fueron al bosque. Y entonces todo cambió y se coronó a Bharat, al hermano de Ramachandra, que también era un gran devoto, muy querido, pero todo es como con dolor, esto ocurre así, que él no quería aceptar el reino, quería que fuera Ramachandra. De eso se dice que puso durante todo el tiempo unas zapatos de Ram en el trono, aunque él reinaba. Entonces pasaron los 14 años, todo eso es Ramayana, ¿no? Muy grande, ¿no? Entonces ahí es cuando viene la historia de que están en el bosque, y entonces Ravan, rapta a Sita Devi, se la lleva a Sri Lanka, y entonces ahí es cuando aparecen los monos, que eran los semidioses, y entonces ayuda Hanuman, Hanuman es más poderoso, ya es sí Hanuman. Y entonces ahí conquistan, acaban con Ravan y rescatan otra vez a Sita Devi. Bueno, es muy largo porque luego Sita Devi, como había estado con Ravan, los decían que y no se podía casar, no podía estar con Ramachandra porque había estado ahí como era el deber, pero había sido raptada, ¿no? Bueno, en fin, en realidad la verdadera Sita nunca fue raptada. Y cuando se hizo una de su castidad, y entonces todos, con eso pues ya cuando volví, es que es una mañana cuando vuelven, ¿no? Y entonces le dicen, no, tiene que demostrar su castidad. Y entonces tiene que entrar en el fuego. Y entonces Sita entra en el fuego y el fuego no la toca. No la quema ni la toca. Pero bueno, eso es todo el libro, ¿no? Y ahí es donde aparece, para terminar, si esto aconteció o no aconteció, pues como hemos dicho, todo el puente que construyeron los monos, ¿cómo hicieron ese puente? El puente cogían las piedras y las piedras, claro, no flotaban, se hundían. Entonces en cada piedra ponían el nombre de Rama. Y entonces la piedra, cuando ponía el nombre de Rama, la piedra flotaba, porque el nombre del Señor, el nombre de Rama, le daba el poder para que no se hundiera la piedra. Todas las piedras, Rama. Y todo ese puente que no es de aquí a Tabarca,
Viene desde la India a Sri Lanka. Todo ese puente lo descubrió la ciencia. El puente que habla del Ramayana, en Treta Yuga, lo descubrió debajo de la tierra, desde la India a Sri Lanka. O sea, más o menos una gota de... Podéis leer, ¿no? Ahí está el libro de Valmiki, la historia del Ramayana. Muy hermosa, muy profunda, muy de Dharma, del deber. Eso es lo que... Krishna no, Krishna es Lila Purushottam. Lila Purushottam es... Krishna es dulce, juego divino. Todo sobre Krishna es cantar, bailar, robar la mantequilla. Dharma si me interesa, si no me interesa no hay Dharma que valga. ¿Por qué? Porque también tiene su significado. El Señor Supremo está por encima del Dharma porque Él es el que crea el Dharma. Pero Ram es Dharma. Chaitanya Prema, Prema Purushottam. El amor divino, la personificación del amor divino. ¡Jai Sri Ram! Jai. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda,
Hare